Hoje eu tenho uma palavra de parte de Deus que quero deixar semeada em tu coração. Y es una palabra que es muy importante, tanto para los jóvenes, para todos los que estamos aquí, los que somos un poco más jóvenes que los jóvenes, ¿no? Para todos nos. ¿Y cuál es esa palabra? Cuida tu vida cristiana. ¿Da para entender? Cuida tu vida cristiana. Diga a quien está a su lado, cuida tu vida cristiana. Vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, voy a leer verso 1, verso 3 y verso 4. Voy a tentar leer en portugués, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor. Hebreos capítulo 2, verso 1, 3 y 4. É por isso que precisamos prestar mais atenção ao que ouvimos para que não percamos nosso caminho. Como escaparemos se negligenciáramos uma salvação tão grande? Esta salvação foi anunciada pela primeira vez pelo Senhor e aqueles que ouviram confirmaram isso para nós. Ao mesmo tempo, Deus ratificou seu testemunho sobre ela com sinais, maravilhas, vários milagres e dons distribuídos pelo Espírito Santo de acordo com sua vontade. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por tu palabra. Yo te ruego, Señor, que sea tu palabra que fortalezca nuestra vida, que corrija nuestra vida, que aumente nuestra fe. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego que toques cada vida conforme a cada necesidad. Háblanos, Señor, porque precisamos escuchar tu voz. Quiero darte toda la gloria y toda la honra, a ti, solamente a ti, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si você prestou atención a lo que nos acabamos de leer, mi querido, aquí estamos viendo algunos principios fundamentales de lo que es el Evangelio. Los fundamentos sobre el cual está basado el Evangelio de Jesús está aquí en estos versos. Lo primero que vemos aquí es una salvación. La salvación es el presente más grande que você y yo recibimos de parte de Dios. Es mucho más importante que una cura, es mucho más importante que ser prosperado, es mucho más importante que si você oró y Dios respondió afirmativamente a su oración. Son cosas boas, son cosas que alegran el corazón, mas la salvación que nos tenemos en Cristo Jesús es la gracia mayor, es el don precioso, es el presente más importante que nos tenemos. ¿Por qué? Porque nos da una vida abundante aquí en la tierra, mas también abre las puertas para que cuando nos toque partir a la presencia de Dios, no estoy apurado ainda, pero cuando nos toque partir a la presencia de Dios, tenemos acceso a disfrutar la gloria de Dios por siempre y para siempre, eternamente. Por lo tanto, la salvación es lo fundamental en la vida cristiana. Mas también aquí nos fala sobre el camino del transitar la vida cristiana. Y ahí está hablando de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, el consejo de Dios, lo que Dios ha establecido en su palabra para que nos obedeciendo podamos tener un buen relacionamiento con el Señor, conocer al Señor, vivir la vida cristiana plena y la vida cristiana abundante. Mas también nos fala de milagros, que son señales, milagros que nos recibimos. ¿Cuántos aquí han recibido algún milagro en su vida? Algún milagro familiar. ¿Cuántos recibieron milagros en su familia? Gloria a Dios. Milagros personales, milagros en la economía. Es decir, milagros son parte de lo que es el Evangelio de Jesús. Y también fala de dons distribuidos por el Espíritu Santo para que nos podamos servir al Señor. Por lo tanto, note 4 cosas que son muy importantes. Nos relata estos versículos con relación a lo que es la vida cristiana. Mas nos da una palabra de advertencia. Comprende lo que es advertencia, ¿verdad? Nos da una palabra de advertencia. ¿Qué dice la palabra aquí? Vamos a prestar más atención a lo que oímos
para no perdernos nuestro camino, para que no perdamos nuestro camino. Note qué importante. Nos está revelando la importancia del Evangelio, nos está diciendo lo completo que es el Evangelio de Jesús. Fala de la salvación, la palabra que es el camino, fala de los dones para servir a Dios, fala de los milagros, mas dice, cuidado, vamos a prestar mucha más atención a todo aquello que hemos oído, que estamos aprendiendo para no perdernos nuestro camino. ¿Qué significa esto, mi querido? Que tenemos que aprender a cuidar nuestra vida cristiana para no perder el camino. Si vos está entendiendo, diga amén. Amén. ¿Por qué falo esto, mi querido? Porque en los últimos tiempos he visto a muchos cristianos que comenzaron bien, que fueron tocados por Dios, que aman a Dios, que sirvieron al Señor, que estaban en la iglesia, que siempre estaban para abençoar a otros, que recibieron milagros en sus vidas, milagros que transformaron su realidad, milagros que transformaron su familia, milagros que se abrieron puertas. Es decir, hombres y mujeres he visto ya en mi vida ministerial que fueron muy abençoados por Dios, mas en un momento determinado descuidaron su vida cristiana y perdieron el camino. Y quizás vos, mi querido, también conoce historias así. Puede ser la historia de un pai, la historia de una mãe, la historia de un figlio, la historia de un tío, de un amigo. Lembro onte, escuché el testimonio que Moisés estuvo contando en la vigilia de un mutuo amigo de él que servían juntos al Señor, que amaban a Dios, que estaban en la iglesia, mas en un momento su amigo descuidó, fue negligente con la vida cristiana. Y mi querido, cuando esto acontece, comienza a vivir una vida diferente, uno pierde el camino y comienza a estar desorientado, sin fe, sin esperanza, sin una vida de victoria, sin una vida que valga la pena ser vivida. ¿Da para entender? Hoy yo quiero dejar esta palabra en tu vida, mi querido. Esta palabra muy fuerte en tu corazón. Cuida tu vida cristiana. Porque muchos comienzan bien, mas después pierden el camino por descuidar su vida cristiana. Hay un ejemplo aquí en la palabra de Dios, un personaje que es el típico de lo que aconteció de esta situación. Su vida era un ejemplo de alguien abençoado por Dios. Dios había dado a este hombre de más en todo sentido, mas él fue perdiendo el camino y acabó mal. Estoy hablando de Sansón. Se dice así, ¿verdad? Sansón. En el libro de Jueces, capítulo 13, al capítulo 16, nos narra la historia de este hombre. Y permite que yo pueda hablar un poquitito sobre él y ver el ejemplo de este hombre. Tenemos que entender un poco el contexto histórico de Sansón. El pueblo de Israel, en un momento determinado de su historia, se afastó de Dios, abandonó a Dios, y como consecuencia o resultado de afastarse de Dios, fue dominado por los filisteos durante 40 años. En un momento determinado, Dios toma una decisión que va a libertar a su pueblo, pero para libertar de esta opresión. Y ahí es donde comienza a gestarse la historia de Sansón. Resulta que hay un casal donde la esposa es estéril, por lo tanto no tenían hijos. Pero el ángel del Señor visitó a esta mujer y le dice: "Você va a tener un hijo. Ahora, ten que tener algunos cuidados. Por ejemplo, você no puede tomar vino", le dijo a esta mujer, "no puede comer nada impuro, porque el hijo que você va a tener va a ser nazireu". Ahora, ¿qué es un hijo nazireu? Un hijo nazireu tenía algunas condiciones. Por ejemplo, el hijo nazireu no podía tomar ni vino ni licor en toda su vida. No podía cortar el cabello. No podía ir perto de una persona que estaba muerta, porque eso era signo de impureza, inmundicia. Y debía también estar consagrado total y absolutamente a Dios. Entonces,
El anjo del Señor fala con esta mujer diciendo: este va a ser el proyecto de tu filho. ¿Por qué? Porque tu filho va a libertar al povo de Deus de la opresión dos filisteos. Y eso aconteció. De fato, durante 20 años, Sansón fue quien gobernó al povo de Deus. Así fue que nació Sansón. Él creció con la bendición de Deus. Desde el vientre de su madre era abençoado por Deus. Y no solamente tenía la bendición de Deus, la gracia de Deus, el poder de Deus sobre su vida. ¿Por qué? Porque él tenía una fuerza sobrenatural. Você lembra la historia, ¿verdad? Un poder sobrenatural, dons de parte de Deus sobre la vida de Sansón. El Espíritu de Deus, dice, estaba sobre su vida. Mejor que eso, imposible. Es decir, comienza la historia de este hombre abençoado. Comienza la historia de este hombre en una íntima comunión con Deus. Comienza la historia de este hombre como alguien importante dentro del reino de Deus. Y era tan poderoso, mi querido, y Deus estaba tanto con él, que nos cuenta la historia que le rasgó a un león con sus manos. Y no solamente eso, había un poder sobrenatural y una fuerza sobrenatural que le cazó 300 raposas, dice la palabra, y amarró con ellas como una tocha con la cauda y quemó así campos de trigo, de olivares de los filisteos. Él arrancó, fue a la ciudad de Gaza y arrancó todo el portón. Imagina el portón de una ciudad. ¿Usted vio alguna vez un filme de esas ciudades antiguas con portones, con muros tremendos y portones? ¿Vio alguna vez un filme de ese? ¿Cuántos vieron filmes de eso? Yo gosto mucho de esos filmes antiguos así. Él le pegó del portón de Gaza, arrancó y levó a una montaña. Oye, qué fuerza este hombre. No solamente eso, él le mató a 1000 filisteos con la mandíbula de un burro. Es decir, alguien que era abençoado por Deus de una manera sobrenatural. Imagina lo que es eso. Comunión íntima con Deus, caminar en el camino de Deus, Deus confiando en Él para libertar su povo. Alguien escolhido por Deus. Mas este hombre, en un momento determinado de su historia, descuidó su relacionamiento con Deus y se apasionó por Dalila, mujer con la cual él no debería haber estado. ¿Da para entender? Comenzó a descuidar su comunión con Deus. Entonces, cuando él se apasionó con Dalila, la lideranza de los filisteos dijeron: tenemos que hacer algo, porque este hombre nos está destruyendo, este hombre está terrible, tenemos que hacer algo. ¿Y qué hicieron? Fueron a hablar con Dalila. Y le dijeron: Dalila, precisamos saber cuál es el secreto de la fuerza de este hombre. Precisamos que você seduzca, possa seducir a Sansón y que él revele la fuerza para que nos podamos dominar a él y podamos parar toda esta destrucción de los filisteos. Y si você logra eso, vamos a dar 100 moedas de plata. Y así fue que Dalila comenzó el proceso de la seducción. Y le pregunta: amor mío, ¿cuál es el secreto de tu fuerza? Que você puede arrancar un portón de una ciudad, elevarla sozinho ahí al monte, que você puede destruir y matar a 1000 filisteos con la mandíbula de un... ¿Cuál es el secreto? Y él comenzó a tirar sarro, así fala, ¿verdad? A tirar sarro sobre ella. Bueno, sí, tengo un gran secreto. Él le comenzó a brincar con el pecado. ¿Y cuál es el secreto? El secreto es que si me amarran con cordas, con 7 cordas, entonces yo pierdo mi fuerza. Obrigado, mi amor, duerme tranquilo. Y él ficó durmiendo. Entonces él avisó a los filisteos vinieron, trajeron 7 cordas grosas y amarraron a él, se fueron rápidamente y Dalila dice: mi amor, Sansón, los filisteos están aquí. Y él se levantó, quebró todo, rompió todo y comenzó a gozar de él, comenzó a reír. Sansón, você no me ama a mí, ¿no? ¿Por qué? Y no me está diciendo la verdad.
Y ella comenzó a insistir. Y Sansón dice, no, acontece que las cordas tienen que ser novas, porque si no son novas no sirve. Novas tienen que ser novas. Entonces él se durmió de nuevo. Fue a hablar con los filisteos trajeron cordas nuevas y amarraron a él con cordas nuevas. Cuando él salen de ahí, Sansón, los filisteos están aquí. Y él nuevamente acordó, se levantó, quebró todas las cordas, quebró todo y comenzó a dar risada de él. Estaba brincando con él, estaba tirando sarro de él, estaba brincando con el pecado. Y él continuó insistiendo. Y le dice, você tem que decirme la verdad. No, la verdad es esta. Si hacen en mi cabello 7 tranzas, es verdad, 3 tranzas, y amarran con un tejido, entonces ahí yo ya no tengo fuerza para nada. ¿De verdad? De verdad. Él se durmió. Entonces hicieron esas 7 tranzas en su cabello, ataron con un tejido y le dice, Dalila le dice, Sansón, los filisteos están aquí. Y él le acordó, se levantó como que nada y comenzó a dar risada de nuevo. Estaba brincando. Mas, dice la palabra que en un momento Sansón se cansó de la insistencia de esa mujer. Porque vamos a decir la verdad, cuando la mujer insiste, sabe insistir, ¿verdad? Los hombres están de acuerdo todos aquí. Entonces en un momento le dice, no, dice, tengo que cortar mi cabello. Entonces pierdo la fuerza. Sansón se durmió, cortaron el cabello de él. Y le dice, Sansón, los filisteos están aquí. Y ahí cuando quiso hacer como muchas veces fiz, no pudo. Tomaron esclavo a él, llevaron a la prisión. Dice la palabra que tiraron sus olhos, sacaron sus olhos, ¿cómo fala? Sacaron. Tiraron sus olhos, ficó cego y comenzaron a reír de él. Zombaron a él, humillaron a él. Él estaba en una fiesta, había 3,000 filisteos de la lideranza, estaban allí y estaban todo el mundo dando risada de que había matado 1,000 filisteos, que había feito tanto daño. Estaban todos riendo de él. Ahí estaba el hombre de Dios, ahí estaba el poderoso, ahí estaba el que tenía una fuerza sobrenatural, ahí estaba el que era abençoado por Dios, ahí estaba el escogido por Dios, ahí estaba el que tenía comunión con Dios, ahí estaba. Y le dice, ¿pueden ponerme perto de columnas porque yo tengo que apoyarme? Entonces llevaron a él perto de 2 columnas y allí en los últimos momentos de su historia dice, Señor, por favor, dame de nuevo fuerzas. Y Dios tuve misericordia de él, renovó sus fuerzas, él movió las columnas, ese predio se cayó, murieron 3,000 de los líderes de la lideranza de los filisteos y también murió allí Sansón. Note esto, mi querido. Alguien que comenzó muy bien su comunión con Dios, su relacionamiento con Dios, mas descuidó su vida con Dios. Comenzó bien, acabó muy mal. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Y voy a ser muy breve. ¿Qué podemos aprender? Porque lo que yo quiero dejar en tu corazón es esto: cuida tu vida cristiana. No sea como ninguno de estos personajes que comenzaron bien, con toda la fuerza, con toda la alegría, amando a Dios, sirviendo a Dios, y después descuidaron su vida cristiana. ¿Qué es lo que yo aprendo aquí? ¿Cómo es que él descuidó? 3 cosas simplemente voy a compartir con usted. ¿Cómo es que él descuidó esta comunión con Dios, su relación con Dios, que terminó de esta manera, que acabó de esta manera? Primero es que Sansón estaba durmiendo. Si él estuviera acordado, los filisteos no se atrevían a estar perto de él, porque conocían cómo era Sansón, sabían de su fuerza, sabían de su poder. Mas cuando estaba durmiendo,
entonces pudieron estar perto de él y el enemigo atacó. ¿Cómo llevo ese principio a mi vida cristiana? Que cuando cristiano estoy durmiendo en mi vida espiritual, cuando estoy en esa somnolencia espiritual, ¿comprende somnolencia? Esa somnolencia espiritual, ¿cuándo es eso, pastor? Y cuando, mi querido, mi vida devocional, mi vida de comunión con Dios, no es una vida plena, abundante, con alegría, que leer la palabra de Dios, en realidad leo, está leyendo, hermano, sí, una vez por semana, cuando lembro un poco leo, ahí está durmiendo en tu vida espiritual, no está cuidando tu vida espiritual. Cuando estoy descuidando mi comunión con Dios en la vida de oración, cuando venir a la casa de Dios no es una prioridad y estoy esperando a ver si hace mucho calor, prefiero ir a la playa. Si hace un poco más de frío, me voy a ficar en casa y a ver un film que hace mucho quería ver. Mas no hay esa pasión de tener comunión con los hermanos, de recibir palabra de parte de Dios, de louvar a Dios. Cuando el orar no es aquello que estoy deseando con todo mi corazón delante del Señor, entonces estoy durmiendo. Y cuando yo estoy durmiendo en mi vida de comunión y relación con Dios, el enemigo ataca. ¿Cuántos comprenden? Digan amén. Podemos estar durmiendo también a través de mis dones. Dios nos dio, a cada uno de nosotros nos dio dones para servirle. Y por ahí servimos con alegría, con fuerza, mas de pronto ya no tenemos mucho deseo de servir, estamos cansados. Pastor, ninguém me acompaña, estoy solcino en ese trabajo, vamos a ir a evangelizar, tenemos el don para ser evangelistas, mas éramos 10 y ahora voy solamente yo. Así no va, entonces dejo. Entonces ahí comienza mi don, mi servicio a Dios comienza a adormecer y el enemigo ataca. Por lo tanto, qué importante es esto. Tenemos que aprender a acordar en nuestra vida. No dormir en nuestras convicciones espirituales, no dormir frente a las tentaciones, sino que mantener firme lo que yo aprendí, lo que yo estoy oyendo. La palabra dice, prestemos mucha atención para no perder o camino. ¿Da para entender, mi querido? Entonces lo primero es, tenemos que acordar para no correr el peligro de que el enemigo ataque nuestras vidas y que veníamos bien y de pronto comenzamos a estar fracos en nuestra vida cristiana. El segundo consejo que yo veo aquí es que no hay que brincar con el pecado. Pero estoy fuerte, pastor, estoy fuerte en el Señor. El que mire estar fuerte, cuidado que no caiga, ¿verdad? Dice la palabra. No hay que brincar con el pecado. Él comenzó a brincar. Una vez, yo sé que voy a falar y faló y salió victorioso. La segunda vez victorioso, la tercera vez victorioso. Mas la cuarta vez dice, voy a hacer como fiz antes, voy a salir, y ya no pudo porque estuvo brincando con el pecado. Tenemos que ser como José, no como Sansón, que frente a la seducción de la esposa de Potifar, frente a la posibilidad de un pecado que era perfecto, ninguém se iba a enterar de que la esposa de Potifar quería tener relación con José. ¿Por qué? Porque no había ninguém en la casa y ninguém iba a hablar. Era una oportunidad excelente para pecar y que ninguém iba a saber. Mas José no ficó en el lugar, no brincó con el pecado, con la tentación. ¿Qué hizo? Fuyó, se fue. Por lo tanto, mi querido, si yo quiero prestar atención a lo que estoy oyendo de la palabra, para no perder el camino, cuidado con estar durmiendo con somnolencia en mi vida espiritual y cuidado con brincar con el pecado. Y lo tercero que veo aquí es que Sansón pensó que Dios estaba con él. Fíjese versículo 20, lo que dice: Sansón despertó de su sueño y pensó: eu escaparé con las otras veces y me libraré de ellos. Mas él no sabía que el Señor había abandonado. Él pensó que Dios continuaba con él. No sabía que Dios se había afastado de él, porque no puede convivir Dios con el pecado. ¿Da para entender, mi querido? Si yo quiero brincar con el pecado, si yo quiero brincar con la tentación, Dios devagar se va afastando.
Porque o estoy con Deus o estoy sin Deus. Não há meio Deus. Como estás? E mais ou menos. Tengo un poco de Deus, como Eutico. ¿Você lembra la historia de Eutico? Eutico, ese joven que estaba allí mientras el apóstol Pablo estaba pregando en el culto. Eutico estaba sentado en la janela. Y Eutico estaba sentado, yo pienso que estaba sentado mitad para adentro y mitad para afuera. ¿Qué decir? En la janela, mitad de su cuerpo estaba para la iglesia, la mitad del cuerpo estaba para el mundo. Y eso ejemplifica un poquitito lo que es estar medio, ¿no? Você está bien con Deus, medio. Está con el mundo, medio, ¿no? Entonces yo imagino a Eutico con un olho mirando la gloria de Deus, el poder de Deus, y con el otro olho oleando cosas en internet que un cristiano tiene que olear. Hola, están ahí, ¿no? Yo imagino a Eutico con una mano repartiendo folletos, levantando el que está caído, y con la otra mano que está en el mundo. No sé lo que hacía Eutico con esa mano, mas no era nada bueno. Imagino a Eutico con la mitad de la boca alabando a Dios, contando el testimonio del poder de Dios, y con la otra mitad mintiendo, engañando. Es decir, mitad de las cosas de Dios eu gosto, disfruto, mas también gosto y disfruto de las cosas del mundo. ¿Puede ser eso? No. ¿Por qué? Porque la palabra dice o frío o quente. Si você morno, eu te vomitaré, dice el Señor. Por lo tanto, o una cosa u otra cosa. Y lo que veo yo aquí, que él pensó que Dios ainda estaba con él, iba a dar fuerza, iba a dar poder. Mas como él estaba brincando con el pecado y viviendo con el pecado, Dios se afastó. Y cuando Dios se afasta, mi querido, primero dice que tiraron sus olhos. ¿Qué representa esto? Que perdemos la visión de la vida. Que perdemos la visión de Dios, que no logramos ver la bendición de Dios, que comenzamos a caer. ¿Por qué? Porque quien no tiene visión, imagina si de pronto aquí apagamos todas las luces, sería un caos tremendo. ¿Por qué? Porque no sabemos para dónde ir, estamos todos desorientados. ¿Cuál es el camino? Vamos a batir con uno, otro va a caer, otro va a pisar, es decir, vamos a ficar con feridas. ¿Por qué? Porque no estamos oliendo, no podemos ver. Y en la vida espiritual es igual. Cuando uno está en esa situación, va perdiendo la visión de lo que Dios quiere, el propósito de Dios sobre nuestras vidas. ¿Y qué otra cosa? Comenzó a ser esclavo de un enemigo. Porque, oiga lo que dice aquí, dice, amarraron con corrientes de bronce y pusieron no chão da prisión. El enemigo comienza a dominar nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios se afastó, dice la palabra. Y por último, lo que acontece es que pasamos a ser un brinquedo del enemigo. Porque oye lo que dice, cuando ellos ficaron muy felices, ellos gritaron, tiren Sansón para se divertir. Entonces ellos tiraron a Sansón da prisión y él les sirvió como diversión. Oye, el poderoso, el escogido por Dios, el que tenía poder sobrenatural y fuerza sobrenatural, de pronto siendo un brinquedo del enemigo. Comenzó bien, acabó mal. Por eso, cuida tu vida cristiana. Cuida tu comunión con Dios. Mas prestemos, dice la palabra, mucha atención. Prestemos mucha atención a lo que hemos oído, lo que hemos aprendido, lo que sabemos del Señor. ¿Para qué? Para que no nos desviemos y no descuidemos y no erremos el camino que nos lleva a la bendición de parte del Señor. ¿Qué puedo hacer entonces, pastor? No durma más espiritualmente. Hay que acordar, en el nombre de Jesús. Cuidado con quien vos está, no brinque con el pecado, no brinque con el pecado, fuya del pecado y no confíe en tus propias fuerzas. No es que yo voy a hacer como fiz muchas veces, no, dependemos del Señor. Él es nuestra fuerza, Él es aquel que avanzó en nuestra vida. Cuida tu vida cristiana. Amén. Nos ficamos todos en pie.
Cada uno de nosotros tiene alguna situación con las cuales se puede identificar de esta palabra. Cada uno de nosotros tiene que tomar decisiones también, ¿verdad? Porque a veces podemos sentir que estamos bien, mas de vagar vemos que estamos torciendo el camino. Gracias, Señor, por esta palabra que me ayuda a voltar al verdadero camino. Señor, yo no quiero acabar como Sansón. Yo quiero comenzar bien y quiero acabar bien. Quiero recibir tu bênção siempre. Yo preciso saber que você está conmigo siempre, Señor. En todo momento, en toda circunstancia. Feche tus olhos. Tenga este momento con Dios. Si uno tiene que arrepentirse de algo, diciendo, perdón, Señor, yo estaba equivocando el camino. Perdón, Señor, yo estaba durmiendo con una somnolencia espiritual. Perdón, Señor, porque estaba allí brincando con el pecado, brincando con la tentación en lugar de fugir. Perdón. Ayúdame, Señor, a mantenerme firme para poder disfrutar la vida cristiana plena, esa vida abundante, esa salvación perfecta que el Señor nos dio de presente. Que podamos, Señor, en esta hora deleitarnos en obedecer tu palabra, tus consejos, tu orientación. Que podamos continuar recibiendo milagros, señales, Señor, maravillas. Y que podamos ser de bênção a otros a través de los dones que el Señor derramó sobre nuestra vida. Que el evangelio pleno pueda ser real en cada una de nuestras vidas. Señor, no permitas que ninguno de los que estamos aquí nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Que podamos estar en el centro de tu voluntad. Ayuda, Señor, a tomar decisiones que van a traer alegría al corazón. Decisiones, Señor, que van a traer paz a nuestra alma. Decisiones, Señor, que a pesar que parece que vamos a perder, en lugar de perder vamos a ganar. Porque son decisiones que están en tu voluntad. Señor, venció a este pueblo. Venció a este pueblo. Enséñanos a cuidar la vida cristiana. Aleluya. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, palavra tremenda da parte de Deus. E não durma, não brinque com o pecado e não permita que a sua vida termine diferente de como começou. Exemplo de Sansão, que durante 20 anos ele julgou a Israel, foi um instrumento nas mãos de Deus, mas porque ele brincou, ele perdeu o que ele tinha alcançado. E a coisa tremenda, quando ele não percebeu que ele não tinha mais a comunhão com Deus. Isso é terrível. O pastor Natalino sempre comenta que o pior momento é quando nós perdemos a bênção de Deus sobre a nossa vida. E que seja um alerta, uma advertência para as nossas vidas, para que realmente a gente fique focado no Senhor, não brincar com o pecado, como José no Egito, que fugiu. Ele percebeu a situação, ele não brincou, ele não dialogou, ele não bateu um papo ali, uma conversa com a mulher de Potifar, mas ele fugiu. E essa tem que ser a nossa maneira de ser: fugir do pecado, fugir da aparência do mal, fugir daquilo que desagrada a Deus.